estamos. Entonces vamos a analizar tres citas: Deuteronomio 23:22, Mateo 5:37 y después Miqueas 6:8. En esas tres citas hay una expresión que me gustaría dejarles, una idea. Y bueno, a propósito, les decía de los tiempos que estamos ya terminando el año, de alguna manera estamos recapitulando lo que salió bien, lo que funcionó. Decía mi esposa, en broma y no broma, me dice: oye, de los 4 kilos que iba a bajar este año, ya nada más me faltan 8. Digo, ok, lo que le funcionó, lo que no le funcionó. Y de alguna manera empieza la idea de hacer dicen los propósitos de año, lo que va a funcionar. Está bien, hay que ser prudentes. La Biblia dice: nunca digas mañana voy a hacer, mañana voy a alcanzar, mañana voy a lograr, porque en ocasiones no depende de nosotros, dice la Biblia, y nos anima más bien a la dependencia. Y bueno, regreso a la idea de hacernos propósitos, y de alguna forma los propósitos están muy ligados o entrelazados a lo que es una promesa. Lo que es una promesa. La promesa, por definición, es algo a lo que nos obligamos. Dice, obligarse a realizar una determinada acción. Eso es una promesa, cuando nos obligamos, o debiera ser algo a lo que nos obligamos. También una promesa es algo que provoca esperanza de lograr una cosa positiva. Esto es, cuando tú le haces una promesa a alguien, le estás despertando o le estás creando una esperanza. Así debiera ser. Una promesa es una forma de intención. Algo que quieres alcanzar, algo que quieres lograr, algo que quieres que se solucione. Es un tipo de deseo también. Hay promesas que le hacemos a Dios. Hay promesas que les hacemos a las personas que nos rodean. Hay promesas que nos hacemos nosotros mismos. Una promesa es como marcar un rumbo, una dirección. Tiene mucho de ideal, de algunos ideales. Es lo que se quiere lograr. La promesa también es una forma de reconocer que algo necesita cambiar. Cuando algo necesitamos que cambie, que mejore, que esté en una mejor situación, recurrimos a la promesa. Me prometo que este año sí voy a. O le dices a tu familia, pero yo te prometo que ahora sí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que necesita cambiarse. A veces viene algún reclamo, viene algún reproche, o nos confrontan con una situación, y entonces una manera de salir adelante es la promesa. Pero yo te prometo que ahora sí. Vas a ver. ¿Por qué? Y aquí es donde viene a veces lo nocivo. A veces recurrimos a la promesa cuando hemos perdido la palabra. Cuando nuestra palabra ya no es suficiente, cuando nuestra palabra ya no alcanza, cuando nuestra palabra ya no tiene valor, es entonces que recurrimos a la promesa. Cuando a veces no nos queremos a nosotros mismos, entonces ese ideal o ese objetivo, eso que queremos alcanzar, eso sabemos que está mal, lo convertimos en promesa. Pero me prometo. Ok, ahora sí es algo a lo que me estoy obligando. Y es raro, porque cuando nos comprometemos a algo que debiera ser por naturaleza, no sé si lo alcanzamos a ver. Decimos, es que es alguien de promesas. ¿Por qué es alguien de promesas? Porque perdió su palabra. Porque decir, es que yo soy un hombre que cumple sus promesas. ¿Por qué eres un hombre que cumple sus promesas? Cuando Dios no nos llama a ser hombres de promesa, Dios nos llama a ser hombres de Dios. Somos hombres de Dios, hombres que cumplen su palabra. De hecho, ese concepto de las promesas y mucha de la relación con Dios tiene que ver con promesas. Mucha gente se acerca o busca relacionarse con Dios con promesas. Tú vas a algunas iglesias, a algunos templos, y vas a ver objetos. Alguien que llegó y se comprometió: si tú haces esto, entonces yo te doy esto. Y alguien, con buenas intenciones, pero ofrecen cabello, ofrecen trenzas, ofrecen dinero, ofrecen recursos, ofrecen que van a caminar de cierta manera, ofrecen que se van a arrodillar durante cierta distancia. Incluso hay quien ofrece lastimarse, como si a Dios lo moviera nuestro dolor, y la Biblia no es lo que enseña. A Dios lo mueve la obediencia, a Dios lo mueve la fe, a Dios lo mueve la humildad, pero no que nos lastimemos. Es bien sencillo, velo como un papá. Si tú ves a tu pequeño que tiene una necesidad, si ves a tu hijo, si ves a tu nieto que tiene una necesidad, estás ahí para fortalecerlo. No vas a responder más rápido si él se lastima, decir, si me jala el cabello, entonces me haces caso. No, espérame, yo te hago caso solamente por el motivo de que eres tú, porque eres tú y porque lo necesitas, entonces vas a responder. Expresiones de la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Dios está dispuesto a responderlo. Ese asunto es que repito, a veces recurrimos a prometer cuando algo está mal estado y cuando ya nuestra palabra de pronto no es suficiente. Entonces la promesa se vuelve como la moneda de intercambio.
La promesa es la forma de ganar tiempo. La promesa es la manera de recuperar confianza. Pero ya hay algo mal. Si tenemos que recurrir a prometer para que tenga nuestra confianza, entonces algo ya salió mal. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en Deuteronomio capítulo 23, verso 2 dice: cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Cuando te abstengas de prometer, no hay pecado. Esto es, no hay pecado, vaya, no es un error no prometer. No habla bien de ti el que tengas que estar prometiendo, al contrario, dice, espérame, cae más en el pecado el prometer. ¿Por qué? Porque mucho de la promesa no se cumple. Si vemos toda la expresión de Deuteronomio capítulo 23, empieza en el 21, empieza ese tema: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagar, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiese salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y es que a veces cuando estamos muy contentos, entonces recurrimos a la promesa. Pero esa emoción va a pasar. A veces cuando nos sentimos muy mal, recurrimos a prometer, pero esa sensación va a pasar. A veces son sensaciones pasajeras las que nos llevan a prometer. Dicen por ahí, no tomes decisiones si estás muy enojado. Te vas a equivocar. No tomes decisiones si estás muy contento. Te vas a equivocar. Decisiones cerebrales. Y repito, a veces eso es lo que nos lleva. A veces el remordimiento me lleva a prometer. Y no es correcto que nos relacionemos con Dios o con nuestra familia o con nosotros mismos desde la perspectiva del remordimiento. Dice Deuteronomio: cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y ha surgido una especie de teología de relacionarnos con Dios a través de las promesas, pero no existe. No encontramos en la Biblia que Dios diga, a ver, comprométete, o sea, prométemelo. Dios cree. Dios se acerca y Dios nos da su palabra y nos señala su palabra. Nos dice, es por aquí. Y Dios tiene confianza en nosotros y espera que transitemos por ahí. Pero no nos pide que hagamos promesa, porque la promesa se puede convertir en una carga. La promesa se puede convertir en un yugo. Se puede convertir en algo que termina lastimándonos. Perdón, entonces no da esa palabra. Cuando te abstengas de prometer, no pecas. ¿Tú qué le prometiste a Dios? Nada. Y debes de decirlo con confianza, nada. ¿Por qué? Porque es mejor que no prometa, y no que prometa y no cumpla. Es mejor que no prometa, es mejor que transite despacito, ahí vamos, pero no que no cumpla. Entonces, partir de esa idea, no pecamos cuando no prometemos. 2017 viene, repito, la idea de hacer planes, la idea de alguna forma hacernos promesas, pero hoy la empresa la voy a llevar. No depende de ti. Tú puedes hacer todas las intenciones y resulta que el mercado cambia, se modifica. Yo me imagino que hubo una época que el que hacía látigos para caballo o el que hacía herraduras para caballo tenía un negocio muy próspero y muy funcional, pero de pronto un año surgen los vehículos y tus intenciones, ¿dónde quedaron? No depende de ti. No es del que quieres, sino de la voluntad de Dios en ocasiones. Entonces, repito, no hagamos promesas que no dependan de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia: cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Vaya, no pecas cuando no prometes. Entiendo que nuestras buenas intenciones quieren relacionarnos más con Dios, pero no es a través de la promesa, es a través de la obediencia a la palabra de Dios, no de las promesas. ¿Y qué dice? Pero si hemos caído en la práctica de promesas, bueno, si de alguna forma ya has caído en la práctica, si ya te comprometiste, bueno, dice Deuteronomio 23, 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Si ya nos comprometimos a algo, no lo tomemos a la ligera. Busquemos la forma de salir adelante con eso y paguemos a Dios lo que le hemos dicho. Pero más adelante sería procurar ser hombres de palabra y no hombres de promesa. Ser hombres de palabra, y lo voy a repetir, y no hombres de promesa. A veces tenemos esas expresiones y digo, es que yo soy un hombre que cumple sus promesas. Yo diría, mejor aspira o aspiremos a ser hombres que cumplen su palabra. Dice en San Mateo capítulo 5, verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que mi forma de hablar sea así. Si ya dije que sí, es sí. Si ya dije que no,
No, pero a veces construimos una vida donde nuestro sí es relativo o nuestro no es relativo. Nuestro sí es negociable y nuestro no es negociable. Nuestro no es firme o nuestro sí no es firme. Y cuando nuestro sí ya no es firme, entonces es que tenemos que recurrir a las promesas. Vaya, cuando mi palabra ya se ha debilitado. Vaya, ese concepto de autoridad, a veces confundimos la autoridad con el autoritarismo. Sí, el semáforo es autoridad y pone rojo, y pone rojo. El semáforo no me grita, el semáforo no tiene que gritarme. Cuando tienen que atravesar cosas es porque ya no hay obediencia. Sí, es bien sencillo. Aquí se te para una autoridad adelante y te hace una señal y lo esquivas. En Estados Unidos no. Allá como que allá no, ¿verdad? Porque allá, ¿por qué? ¿Qué cambia? La voluntad y la disposición. Porque hay palabras, porque sabes que hay una consecuencia. Dice la palabra de Dios, tu sí debe ser sí. Y cuando nuestro sí es sí, entonces nos vamos transformando en hombres de Dios. Hombres de Dios, no hombres de promesa. Hombres de Dios que estamos firmes, ¿sí? Y no hombres de promesa. Repito, cuando recurrimos a las promesas es porque de pronto ya no hay plena confianza en nosotros. Y tal vez lo reconozcamos, tal vez no, pero ya cuando nuestra familia, cuando nuestros amigos, cuando nuestra forma de hacer negocios tiene que atravesar la palabra, ya no digo firmas, ¿verdad? Y contratos, que bueno, hay asuntos legales, es porque ya nuestro sí no es sí, porque nuestro sí no ha sido sí siempre, porque ha habido errores y entonces ya le decimos a nuestra familia, pero vas a ver que ahora sí, yo te lo prometo. Y repito, cuando tenemos que atravesar la promesa es porque en algún momento de nuestra vida nuestro sí no fue sí. Cuando tenemos que relacionarnos con Dios y decimos, Señor, pero ahora yo te prometo que este año sí voy a leer, buscar, hacer, dar, es porque en algún momento nuestra palabra se devaluó y nuestro sí ya no fue un sí. Y hay que regresar, hay que recuperar, hay que decir, bueno, voy a ser un hombre de Dios, no un hombre de promesas, voy a ser alguien que dice sí y se mantiene en el sí. Y ahora, en todo caso, cuando nos comprometemos con Dios, ¿qué le ofrecemos? Miqueas capítulo 6, verso 8, este profeta dejó entrever lo que Dios espera de nosotros. Es una generalidad, sin duda, hay muchas expresiones en la Biblia, pero él deja muy claro algo. Digo, repito, porque a veces nos queremos comprometer con Dios, Señor, ahora sí voy a ir, ahora sí voy a estar, ahora sí. Y dices, bueno, es que le estás ofreciendo a Dios cosas que a lo mejor Él no pide. ¿Sí? ¿Te quieres comprometer con Dios? Miqueas capítulo 6, verso 8. El profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué te voy a llevar? ¿Qué voy a caminar? No me lo tomen a mal, que dices, hay gente que se lastima, hay gente que dice, me voy a dar 40 latigazos. Ay, sí, perdón, me duele, pero Dios no dice, no vas a encontrar algo en la palabra de Dios que te diga, si tú te lastimas, entonces me agradas. Si tú te lastimas, entonces me vas a convencer. No dice eso, dice, fe agrada a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, la fe agrada a Dios. ¿Y qué es la fe? La disciplina, la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. No dice, si tú vas hasta este lugar, si tú logras, no dice eso. Él ya nos ha mostrado. Y repito, a veces cuando prometemos cosas que a lo mejor Dios ni siquiera está pidiendo. Prometes lo que quieres recibir tú, prometes lo que te gustaría recibir, o prometes lo que te enseñaron, viste que alguien prometió y entonces tú lo imitas a él, pero Dios no nos ha llamado a imitar a otros, nos ha llamado a imitar a la vida de Cristo. Y eso es lo que nos ha dicho, la estatura del varón perfecto, el modelo es Jesús. Repito, no ser hombres de palabra, no ser hombres de promesas, ser hombres de palabra, ser hombres de Dios. Y en todo caso, si le vamos a ofrecer algo a Dios, si le vamos a dar algo a Dios, que no sea a través de las promesas, que sea a través de las acciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Él ya dice. Él nos ha mostrado lo que espera y lo que pide. Hacer justicia. La justicia de Dios, que a veces es muy diferente a la justicia de los hombres. La justicia de Dios tiene que ver con la equidad. La justicia de los hombres tiene que ver con la igualdad. La igualdad es 1, 1, 1, 1. Y todos terminamos con 1. Pero en esa justicia de igualdad, a veces no hay justicia. A veces solamente hay igualdad. La justicia de la equidad es darle a cada quien lo que corresponde. La justicia de los hombres, ustedes saben lo que está haciendo la justicia de los hombres. La justicia de los hombres aprueba matrimonios que no debiera aprobar. No, la justicia de Dios
dice una cosa diferente: darle a cada quien lo que le corresponde. Dice también que Él espera de nosotros y que Él pide de nosotros que amemos misericordia, que la misericordia sea parte de nuestra vida. La misericordia es la capacidad de compadecernos de los demás, de compadecernos de la situación en la que se encuentran los demás. Vaya a ponerte en tus zapatos y todo lo que quieras que hagan por ti, eso haces por ellos. Eso es misericordia. Y principalmente dice ser humilde delante de Él, acercarnos a Dios no como negociadores. A veces una promesa es una forma de acercarte con Dios negociando. Señor, si tú esto, ahora yo esto. Y somos comerciantes con Dios, somos empresarios con Dios y negociamos con Dios. Pero vas a ver que tú aquí, tú me das y yo te doy. No. Dios no pidió que fuéramos hombres de promesas. Dios no pidió que nos relacionáramos con Él con promesas. Dios pidió que nos relacionáramos con Él a través de la humildad. Humildad, reconocer nuestra condición y, más importante, reconocer la condición de Dios. O sea, yo te repito, viene el 2017, empezamos a ver lo que funcionó. Ser humildes, que es lo que no funcionó. Ser humildes, que es lo que puede funcionar. Ser humildes, ser misericordiosos, ser justos delante de Dios. Y no hagan promesas. De verdad, libérese, no haga promesas. No pasa nada si no prometes. No pasa nada, no es pecado no prometer. No es pecado, hay más riesgo de pecar, hay más riesgo de equivocarnos en las promesas. No negociar con Dios, no negociar con la familia, no negociar con los amigos, no relacionarnos aún con nuestra familia con promesas. Que nos relacionemos con ellos a través de la palabra. Que nuestra palabra vuelva a tener valor. Y nuestra palabra vuelve a tener valor cuando somos hombres de Dios. Dice en Proverbios 3:3, no se las dije, se las menciono: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Similar a lo que pide Miqueas, lo que menciona Miqueas: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas ante la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vas a hallar gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres, no cuando hagas promesas, sino cuando tengas verdad y misericordia. Cuando actúes y te conduzcas con verdad, cuando actuemos y nos conduzcamos íntegramente de acuerdo a su palabra. Para eso hay que conocerla, y para eso hay que leerla, y para eso hay que inspirarnos, y esa es la oración. Entonces, les decía la semana pasada, oración, lectura y congregarnos con hombres de Dios nos va a convertir en hombres de Dios y no en hombres de promesas. No, yo soy alguien que cumple sus promesas. No, yo soy alguien que busca ser un hombre de Dios. Y si eres hombre de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vienen por añadidura. La credibilidad, la buena opinión, el respeto de tu familia, la disposición de que tu familia, que nuestra familia nos escuche y nos obedezca, vendrán como consecuencia. No vas tras ellas, dice otra expresión: y estas señales seguirán a los que creen en sus hombres. Vaya, no vamos tras las señales, buscando señales. Aquí dicen, y aquí se aparece, y aquí va, y aquí voy, y vamos detrás de las señales, cuando es al revés. Dice: las señales seguirán, las señales vienen detrás. La señal es la estela que dejas cuando caminas en fe, cuando caminas en disciplina a la palabra de Dios. Les dejo esa idea: no ser hombres de promesas, no buscar ser hombres de promesas, no sentirme orgulloso por ser un hombre de promesas, no, buscar y procurar ser hombres de Dios, hombres de palabra de Dios. Se los dejo a su consideración. Ingeniero Leonel, no sé si quiera. Ahorita que mencionabas, estoy pensando en lo de la cuestión de los sacrificios o latigazos. Yo sé que a lo mejor estamos confundiendo ese tipo de actitudes con lo que hacía Cristo, ¿verdad? Él sí, vamos a decir, a su cuerpo lo sacrificaba para que el Espíritu de Dios brotara. ¿Por qué? Porque es una realidad que nuestro cuerpo se va hacia las cosas naturales, hacia las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos que se reduzca el valor del cuerpo, o sea, que es la casa del Espíritu, hacemos que el Espíritu brote, ¿verdad? Pero
pienso que a veces creemos que nada más con lastimarnos ya, o sea, no estamos pensando en el más allá. Les voy a decir, voy a dejar el segundo término del cuerpo para que el espíritu brote. Creemos que si tienes una herida o ir 2 kilómetros de rodillas, ya lo hicimos. No, eso es para que empieces a pensar que el espíritu es lo importante. No el cuerpo. Olvídate de las cosas exteriores, olvídate de las cosas materiales. Lo vemos constantemente, pero desafortunadamente nos gana el mundo, nos ganan las cosas que no son importantes. Claro. Sí, hay un significado. En la vida y el sacrificio de Cristo hay un significado. De una forma, pero tiene un significado. Y el asunto es que hay quien se quedó con la forma. Y perdió de vista lo que usted menciona. El significado era el someter lo temporal y darle espacio al espíritu. Y hay quien se queda con la forma. No entienden lo que usted menciona, que el proyecto es del espíritu. Es bueno que Dios dice que nos guíe, nos revele a toda verdad. Señor Leonel, no sé si quiere agregar algo, perdón. A veces todos nos perdemos en todo lo demás y lo que andamos buscando es hacer nuestra voluntad y cómo lo que nosotros deseamos se acomode a los mandatos de Dios. Andamos buscando acomodar los mandatos de Dios a nuestra propia voluntad. Y ahorita en lo que nos compartías, de que lo que Dios espera de nosotros no es más que algo muy sencillo. Nosotros andamos buscando el intercambio, andamos buscando la comodidad y cómo las cosas pueden resultar fáciles para nosotros. Y es muy sencillo. O sea, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Pues lo que dice en los versículos, o sea, nada más que seamos justos, fieles y leales a sus mandamientos, y eso es todo. O sea, no hay mucho que buscarle. Vamos ahora.